¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto, ya de viernes. La pandemia de COVID-19 no da tregua. México registró ayer más de 1,600 muertes y estamos a nada de alcanzar los 2 millones de casos positivos en el país. Esta noche volvemos a retomar el tema de la pandemia con personas expertas, pero esta vez desde distintos ángulos. Porque a todas las personas nos puede dar COVID, todos podemos dar positivo a una prueba para detectar el virus del SARS-CoV-2, pero no a todas las personas nos van a tratar igual en el sistema médico y tampoco a todas las personas les va a ir de la misma manera con esta enfermedad. En México la pandemia está ensanchando la brecha de la desigualdad. Grupos que de por sí ya eran vulnerables lo están siendo todavía más por la COVID-19. Al tiempo que en cuestiones laborales ya hay un estigma para las personas que reportan resultado positivo a COVID-19. Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de punto y contrapunto de viernes. Empezamos con los temas de esta noche, COVID-19, cómo está afectando al país desde otros ángulos. Y para ello me da mucho gusto recibir desde la remota distancia a Geraldina González de la Vega. Ella es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, querida Geraldina? Querido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a tu auditorio. Al contrario, muy contento de tenerte por acá. Muy contento también de tener en la mesa a Ricardo Baruch, oficial de incidencia de la Federación Internacional de Planificación Familiar y activista LGBT. ¿Cómo estás, querido Ricardo? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los colegas y pues un gusto estar de nuevo por acá en el programa. Bienvenido. Regresa también a la mesa Natalia Lane, ya la conoces, ella es coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans y asambleísta consultiva también del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás, querida? Hola, ¿qué tal, Genaro? Un gusto estar con compañeros y amigos en este espacio. Gracias, buenas noches. Saludo también a Fabián Villegas Pozos, él es director y cofundador de Contranarrativas. ¿Cómo estás, Fabián? Hola Genaro, hola a todos y bueno, todo muy bien por acá, saludos a tu auditorio. Bienvenido. Pues, ¿qué os parece si vemos primero el contexto de este primer tema al que vamos a hablar? Porque si sumamos la fortuna de las 26 personas más ricas del mundo, el resultado sería equivalente a la riqueza del total de la población mundial. Todos flotamos en el mismo mar, pero algunos navegan en superyates y otros se aferran a desechos flotantes. Esta analogía la hizo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la platicábamos la semana pasada, y deja claro que los terribles efectos de la pandemia no son los mismos para ricos que para pobres. Pero ser pobre no es la única desventaja. Todo de hecho empeora si eres mujer, si perteneces a una minoría étnica o si eres parte de la diversidad sexual. Veamos el contexto. La pandemia por COVID-19 no afecta a todos por igual. Según datos de Naciones Unidas, 7 de cada 10 personas en el mundo enfrentan una desigualdad cada vez mayor en términos de ingresos y riqueza, lo cual tiene un impacto directo en el acceso a servicios de salud y bienestar. En el último año, quienes viven en situación de pobreza y vulnerabilidad han enfrentado más riesgos de contagio de SARS-CoV-2 y consecuencias más graves para su salud. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció que las desigualdades en materia de salud aumentan en varios países debido a que los hospitales privados, las empresas e incluso los particulares acaparan equipo valioso que se necesita para todos. La salud está vinculada a factores como la situación socioeconómica, la alimentación, el grado de precariedad y hacinamiento, el nivel educativo, el tipo de trabajo e incluso el acceso a agua potable, y repercuten en múltiples enfermedades, limitando los años de vida saludable. Diversos estudios del tema han señalado lo mismo que Naciones Unidas. La pandemia ataca principalmente a quienes carecen de acceso a una vida digna. Las oportunidades no dependen únicamente de los ingresos. El género, el origen étnico, la raza, las discapacidades y otros factores de desigualdad tienen un impacto directo en la salud y las expectativas y las circunstancias de vida desde el nacimiento. Según el informe El virus de la desigualdad, publicado recientemente por Oxfam, las primeras afectadas son las mujeres debido a que mundialmente están sobre representadas en trabajos mal remunerados y precarios que han sido los más afectados por la pandemia. Punto y contrapunto.
En efecto, ahí está, en la nota vemos precisamente cómo esta pandemia puede afectar más a algunos grupos, pero platicábamos la semana pasada, Geraldine, empezó contigo, con una colega nuestra, muy querida Alejandra Haas, que nos presentaba justo este informe de Oxfam, un informe que hablaba un poco más de cómo la pandemia en efecto está ensanchando esta desigualdad en el mundo, pero si hablamos de lo local, si hablamos de la Ciudad de México, de donde tú conoces perfectamente bien y tienes un diagnóstico muy preciso de cómo está afectando, digamos, la COVID a los distintos grupos que ya de por sí eran vulnerables y entre otras cosas, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podría destacar? ¿En qué se diferencia, digamos, esta pandemia en la Ciudad de México con temas o cómo se empalma con temas de discriminación? ¿A quién está afectando más? Sí, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, nosotras desde el COPRES, desde marzo, hemos estado insistiendo justo en la cuestión de los impactos diferenciados de la pandemia y de las medidas que se están adoptando para hacerle frente, ¿no? O sea, porque justo al principio se nos decía que es un virus que nos puede dar a todas las personas por igual, pero en realidad estamos viendo que hay personas que están mayormente expuestas al virus, no solamente por los grupos de riesgo que ya nos ha mencionado la OMS, como son personas mayores o personas con alguna comorbilidad, sino también están cruzadas, digamos, por los grupos de atención prioritaria, como los llamamos, los conocemos en la Ciudad de México, que son grupos históricamente discriminados, históricamente excluidos y que justamente como ahorita el reportaje decía, ¿no? O sea, que están relacionados con las condiciones de vida, con una falta o una ausencia de vida digna, con cuestiones de trabajos precarios, falta de acceso al agua, falta de acceso a bienes, a servicios, etcétera. Entonces, desde el principio empezamos a notar estos impactos diferenciados, estos impactos desproporcionados, y empezamos a hacer una serie de conversatorios. Nosotros publicamos un informe sobre estos impactos diferenciados en grupos de atención prioritaria en agosto, y la verdad es que justo hoy platicábamos en el equipo, presentamos este informe pensando que para agosto, pues ya era un poco tarde y en realidad todavía estábamos, pues ni siquiera a la mitad de la pandemia, ¿no? Entonces, empezamos a ver también inclusive impactos en otros grupos de personas con ocupaciones diversas que no formaban parte ni de los grupos de riesgo de la OMS, ni de los grupos de atención prioritaria con los que el COPRE trabaja cotidianamente, sino grupos, por ejemplo, como personal de salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personas que realizan su trabajo en la calle, por ejemplo, comerciantes en la vía pública, músicos, creo que estuvo por acá también el compañero Aurelien hablando sobre el tema de los mariachis, por ejemplo, en fin, o sea, muchos otros ocupaciones que están siendo impactadas por la pandemia y que justamente esto nos obliga a mirar con respecto a las medidas que se están tomando, no solamente para la pandemia, sino para paliar la crisis económica en la que ya se convirtió la pandemia, Claro, ¿no? claro. Algunos de estos temas, en efecto, Geraldine, ya los hemos tocado, no a este nivel, digamos, de la Ciudad de México. Yo también veía a Natalia muy al inicio de la pandemia, como tú y otras compañeras salían a la calle a repartir cubrebocas, salían a la calle a repartir despensas, para otro grupo que también ha sido muy afectado, que es el de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, ¿no? En la Ciudad de México. Y en efecto, también a las poblaciones trans de esta ciudad les está afectando de una manera diferenciada la COVID-19. ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes contar? Claro, definitivamente, querido Genaro, no hay, digamos, un estudio que documente los impactos diferenciados que ha tenido específicamente la pandemia por COVID-19 en grupos de poblaciones LGBT. Sin embargo, de acuerdo con los indicadores que veíamos con el INEGI, que hablaba de que el 46% de los mexicanos y las mexicanas no tienen acceso a seguridad social, o que casi el 70% de las mexicanas y mexicanos se dedican a la economía informal, nos podemos dar cuenta que la pandemia ha impactado sobre todo en población LGBT que ha tenido que autoemplearse, ¿no? Especialmente las personas trans, quienes históricamente hemos atravesado situaciones de desigualdad, exclusión sistemática en las instituciones de salud, de seguridad y de acceso a la justicia. Nos encontramos con situaciones como las de las mujeres transgénero y transexuales que ejercen el trabajo sexual en calle, ¿no? Y que cuando cerraron los hoteles y los establecimientos no esenciales, no solamente se quedaron sin una fuente de trabajo, sino también sin un lugar y un techo donde vivir. Por supuesto que la pandemia ha impactado en estos grupos que históricamente han tenido mayores niveles de precarización, de violencia y de desigualdad estructural. Por eso es importante
que desde las organizaciones de la sociedad civil, las colectivas, los activistas, hagamos frente a esta pandemia, pero también hagamos un llamado al gobierno a que mire desde una política pública interseccional y el diseño de programas sociales que contemplen las especificidades de estas poblaciones que hoy en día se encuentran en mayor vulnerabilidad, como lo son las poblaciones LGBT, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores y, por supuesto, las mujeres. En efecto, Ricardo, también veíamos al principio de la pandemia como un grupo de colegas hicieron un proyecto Casa Frida para apoyar precisamente a jóvenes LGBT y como organizaciones como YAG empezaron a tratar también de hacer una encuesta digital para ver cómo está afectando a las poblaciones LGBT, ¿no? Y también, y quería preguntarte justo eso, porque tú eres de las personas más expertas que hay en el país en los temas de VIH, también a algunas personas que viven con VIH que al principio de la pandemia pues no sabían, número uno, pues si seguir o no tomando sus antirretrovirales, si tenían una infección de COVID, qué hacer, si en el momento ahorita con el tema de la vacuna también evidentemente están un poco preocupadas porque no saben estas personas, pues qué va a pasar, si va a interferir con sus tratamientos o no. Y hay mucha desinformación, digamos, ¿no? Y también, por supuesto, ha afectado a estas poblaciones con el suministro también y la distribución de sus medicamentos. Sí, desafortunadamente la afectación a, por ejemplo, personas LGBT, pero en particular a los más jóvenes, algunos adolescentes, que, por ejemplo, algunos que todavía están en el closet y que, pues, al regresar a casa de sus familias en sus estados, en el caso, por ejemplo, de aquellos que viven en las grandes ciudades y tuvieron que regresar al núcleo familiar, pues obviamente se enfrentan a algunos retos respecto a, pues, tener que vivir en una situación donde probablemente no pueden ser ellos o ellas mismas, ¿no? Y por lo mismo, en algunas situaciones, pues también hubo pues personas que lamentablemente fueron corridas de sus casas, ¿no? No solamente en este tema de su orientación sexual, su identidad de género, pero también, como bien lo mencionas, por su estado de salud, particularmente en el tema de VIH. Y aquí también me gustaría mencionar esta situación que se da de una vulnerabilidad acumulada en el caso de las personas que experimentan otros problemas de salud, o sea, llámese VIH, pero también, por ejemplo, muchas personas que viven con cáncer o que tienen otro tipo de padecimientos y que además estar expuestos al COVID es una situación que pues para ellos puede ser de vida o muerte, y particularmente en un contexto en el que ya veníamos donde los servicios públicos eran cada vez más limitados, ¿no? O sea, los recursos, desafortunadamente, de los diferentes sistemas de salud pública venían yéndose para abajo, y llega la pandemia y entonces ahora hay menos disponibilidad de servicios y de medicamentos. Claro ejemplo fue el desabasto que hubo de medicamentos antirretrovirales para las personas con VIH durante la primavera del año pasado y que desafortunadamente tardó meses en resolverse, ¿no? Y que ahora nuevamente estamos viendo cómo este año podría haber algunos problemas relacionados con la falta de compra de medicamentos, ¿no? Entonces, cuando vamos acumulando todas estas situaciones de salud, vemos que la situación no se ve nada optimista, y no solamente pensando en la pandemia de COVID, sino cómo se van a ir acumulando estas dificultades en los sistemas de salud y, por supuesto, en el bienestar de las personas. Sí, sin duda, es un tema que evidentemente muchas personas en el activismo LGBT le estamos dando seguimiento, y en efecto por ahí también aprendimos recientemente que después de muchas negociaciones con el IMSS, las personas que viven con VIH ya también están consideradas como grupos prioritarios para la vacunación. Tema de vacunación que, bueno, bien que mal, ahí va. Esperemos que lleguen pronto las dosis masivas para que empiece en efecto ya finalmente lo que prometió el presidente López Obrador, que es una vacunación masiva. Fabián, ¿desde dónde más se puede entender la pandemia y estos impactos diferenciados por COVID-19 en poblaciones que ya de por sí eran vulnerables? Pues creo que a todos los niveles, ¿no? Creo que dando un poquito de continuidad, como lo estaban mencionando, creo que la pandemia no llega dentro de un vacío de poder o un vacío de relaciones de fuerza, ¿no? Es decir, alrededor de la pandemia gravitan, digamos, un conjunto, un universo de vectores de opresión, de violencia, de desigualdad múltiple, digamos, que forman parte, sí, de viejos correlatos coloniales, de viejas malas gestiones, ¿no? De legados históricos de despojo, de formas de racismo sistémico, de desigualdad racial que de una u otra forma inciden directa o indirectamente en la pandemia, ¿no? Es decir, concretamente cuando lo pienso, por ejemplo, en formas o de qué manera
la pandemia ha venido a agudizar desigualdades estructurales por marcador racial o ha creado formas de discriminación interseccional, pues lo pienso a todos los niveles, lo pienso definitivamente entre población racializada, como lo mencionaba en un principio, y nutrición, ¿no? Y condiciones persistentes de salud. Población racializada, por ejemplo, y acceso, digamos, a coberturas de salud dignas, ¿no? Integrales, ¿no? Digamos, por gestiones también de salud en general bastante deficientes, ¿no? Población racializada y desigualdad de renta, desigualdad en la vivienda, formas de hacinamiento, ¿no? Población racializada y migración, ¿no? Es decir, población racializada y bueno, o sea, por ejemplo, lo que mencionaban, cerca del 56% de la población en el país, ¿no? Pertenece al rubro de la economía informal. Todo lo que esto representa en términos de protección y seguridad social, pues obviamente agrava problemas que ya existían, ¿no? Es decir, entonces... creo que muchísimas cosas. Es importante mencionarlo. No creo que definitivamente inaugure, ¿no? Nuevas desigualdades, sino verdaderamente las está agravando, ¿no? Como decía un escritor justo a propósito de todo este tema de la pandemia en el contexto de los Estados Unidos, ¿no? Si en el siglo XIX o en el siglo XVIII una gripe, ¿no? En los Estados Unidos se experimentaba desde la población blanca como gripe, en la población negra y en la población indígena nativa americana se experimentaba como neumonía. Estamos viviendo exactamente eso a escala global en todo el mundo. En ese sentido, Fabián, en efecto, si uno voltea a ver los resultados, los informes que están dando en Estados Unidos muy puntuales sobre estos impactos diferenciados de la COVID, allá como que hay una radiografía muy clara, ¿no? La COVID está afectando principalmente a latinos, a personas hispanas y a afroamericanos. ¿Aquí en México tenemos algo similar? ¿Podemos tener esos datos duros o es, digamos, lo que vamos escuchando por los activistas, Geraldina, o es porque la Ciudad de México ha ido recuperando y teniendo unos datos más precisos? ¿Cómo lo vemos? Tenemos algo de datos. En agosto salió un estudio del doctor Hernández Bringas de la UNAM, en donde nos hacía una radiografía de la demografía de las personas que estaban enfermándose más por COVID y que estaban muriendo más por COVID. Con esos datos, digamos, en agosto, septiembre del año pasado, pudimos ver, por ejemplo, que la mayoría de las personas que estaban muriendo son hombres de entre 40 y 69 años, que tienen ocupaciones de trabajos tipo, los llamaban de administración o trabajos, digamos, en el empleo informal principalmente, pero también había mujeres amas de casa y hombres mayores jubilados, pero que no tenían una jubilación suficiente, ¿no? Entonces aquí nos está hablando precisamente de quiénes son los que tienen o las que tienen que salir de sus casas, ¿no? Esa es una radiografía que tenemos de agosto-septiembre. Recientemente, el Grupo Técnico Asesor de Vacunación COVID, lo leo para no decir mal el nombre, acaba de publicar está en las redes un estudio en donde hace la recomendación al gobierno federal sobre a quiénes tendrían que vacunar. Y en este estudio hace un análisis igual de quiénes están enfermando, quiénes están muriendo, y acaba concluyendo que se tiene que vacunar primero por edad, por ocupación, pero se refiere al principio principalmente al sector salud, evidentemente, a los médicos, médicas y personal de salud que están en primera línea y en segunda línea también, porque tienen que continuar dando atención a sus pacientes. Digo, las personas que estaban ya enfermas con alguna enfermedad preexistente o con alguna condición de salud preexistente, pues tienen que continuar teniendo sus tratamientos y quienes les dan estos tratamientos, pues tienen que estar vacunados. Pero además hace un análisis muy interesante sobre quiénes están muriendo. Y, por ejemplo, son más hombres con una ocupación de choferes, ¿no? Entonces, tenemos que atender a eso y este estudio hace la recomendación de que se haga una mirada transversal o interseccional para aplicar las vacunaciones prioritarias. Y justo desde COPRED hace un par de semanas sacamos un pronunciamiento en este sentido porque creemos que solamente, evidentemente tenemos en primer lugar al personal de salud, ¿no? Digamos que ese es indiscutible. Pero una vez que se empiece a vacunar a la población en general, me parece que se tiene que aplicar una mirada interseccional, una mirada que tome en cuenta los contextos en los que se encuentran de riesgo cada una de las personas. Ya ahorita hablaba Ricardo sobre las personas que viven con VIH. Es un grupo de riesgo, ¿no? Por ejemplo, las personas que están teniendo que salir a trabajar, quienes están, por ejemplo, pienso en el transporte público, los policías, las policías, gente que está dedicando a lo que se ha dado por llamar empleos esenciales, que creo que Fabián tendrá algo que decir sobre eso, pero que me parece que están trabajando, están en la calle, están afuera, y que a lo mejor pues tienen que tener prioridad en la vacunación frente a otras personas que a lo mejor por edad no tienen esta posición de riesgo, ¿no? Entonces yo creo, pero sí nos falta...
Sí, déjame una cosa, ¿por qué nos pasamos de tiempo a este bloque? Porque además vamos a recuperar ahorita ese tema, pero también nos vamos a concentrar a hablar un poquito sobre el tema. ¿Qué pasa cuando alguien de repente pues comparte que tuvo un resultado positivo a COVID en el trabajo? ¿Qué ocurre con esa persona en su entorno laboral o en su propio edificio? Porque nos hemos enterado de repente de historias de caseros, de caseras que de repente no quieren renovar contratos o quieren desalojar a gente porque de sus departamentos o de sus casas porque dieron positivo a COVID. ¿Qué pasa con el tema de discriminación y el SARS-CoV-2? Regresamos después de la pausa. Punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto para el segundo bloque de la noche. Cuando empezó el confinamiento en México, el personal médico, enfermeros, las doctoras y otras personas que trabajan en el sector salud, en la primera línea de batalla contra la COVID-19, enfrentaron ataques directos a su seguridad. Lo mismo pasaba en otros países como en Perú, pero también aquí en México. Amenazas y también discriminación. Este grupo se sumó a otros que lamentablemente han sido históricamente discriminados y que en esta pandemia se han enfrentado a una doble o hasta triple discriminación. Veamos el contexto. La pandemia ha agravado las condiciones de desigualdad y desventaja de los grupos de atención prioritaria de la Ciudad de México, de acuerdo con el informe Impactos Diferenciados por COVID-19 del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el COPRED. El confinamiento y la suspensión de actividades han afectado especialmente a estos grupos, dado que sus actividades de subsistencia implican contacto personal. Las medidas recomendadas por las autoridades, en apariencia neutrales, han generado impactos diferenciados en estos grupos, a los que desde antes de la pandemia se les restringía o negaba acceso pleno a sus derechos. Entre los afectados están las personas migrantes, indígenas, afrodescendientes, inmunocomprometidas, con condiciones de salud, adicciones, discapacidad y pobreza. Según el informe, aunque no están considerados oficialmente, las personas trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar y quienes viven con VIH también han sufrido estragos durante la pandemia. Quienes se dedican al trabajo sexual, por ejemplo, han tenido una baja considerable de clientela durante la pandemia y en consecuencia un aumento de riesgo en su salud y en su seguridad. La situación de las personas LGBTTIQ también se ha complicado por la pandemia al estar expuestas al rechazo familiar en su propia casa. Sobre las poblaciones callejeras, señala que además de no poder cumplir con las recomendaciones sanitarias, tienen muy poco acceso a servicios de salud y sufren actos discriminatorios, incluso de las personas responsables de desinfectar espacios públicos. Estos grupos también sufren prácticas discriminatorias por miedo al contagio por COVID-19 o violencias por parte de vecinos, prestadores de servicios o empleadores. Punto y contrapunto. En efecto, continuamos analizando el tema de la COVID-19, ahora desde el ángulo de la discriminación y todo lo que ha abierto, digamos, de retos esta pandemia también para este tema. Natalia, a ver, estábamos hablando en el bloque anterior un poco sobre las personas trans y lo difícil que ha sido para ellas y para estos grupos también enfrentar la pandemia por múltiples razones. El estigma ahora también de tener un resultado positivo de COVID-19, incluso entre las familias, entre los amigos, en el trabajo, se está convirtiendo también ahora en un nuevo reto, ¿no? ¿Qué más podemos ver dentro de esto? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Que, por cierto, te estás recuperando afortunadamente muy bien ya de este tema. Igual que como me recuperé yo, por cierto. Sí, definitivamente es un problema que hemos podido identificar en la población, especialmente de mujeres trans que nos dedicamos al trabajo sexual en calle, ¿no? Por un lado, encontramos, como bien decía la nota, un bajo ingreso o un poco ingreso en nuestras actividades laborales, pero también nos encontramos con tener un nulo acceso a la seguridad social, a créditos, a prestaciones, a todas aquellas, a todos aquellos derechos de los que gozan las personas que trabajan en la economía formal. Entonces, si bien es cierto que hemos tratado desde las diferentes organizaciones poder hacer frente a estos impactos diferenciados, también es cierto que la ayuda no ha sido suficiente, ¿no? Porque no hay infraestructura, no hay presupuesto que alcance para poder atender a la diversidad de poblaciones de mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual en calle. Sin embargo, creo que sí es importante justo dentro de la política pública de la Ciudad de México, en primero que la Constitución de la Ciudad de México reconozca a las trabajadoras y trabajadores sexuales como un grupo de atención prioritaria,
que en estos momentos se encuentra en mayor vulnerabilidad de poder adquirir COVID-19. Y por otro lado, sí diseñar políticas públicas y programas sociales que se adapten de alguna manera a las necesidades de las compañeras trabajadoras sexuales o las mujeres transmigrantes, ¿no? Digamos, un poco absurdo solicitarle a una trabajadora sexual que lleve un comprobante de domicilio, que lleve un comprobante de ingresos, que tenga una identificación oficial con su identidad de género y su marcador de género reconocido como mujer, cuando muchas veces estos trámites son poco asequibles o accesibles para las mujeres trans en el país. Entonces, creo que es importante, como bien mencionaba nuestra querida Jera, tener justamente esta mirada interseccional y transversalizada de los programas sociales y en la medida de las posibilidades poder ayudar y acompañar a las organizaciones, colectivas, iniciativas que en estos momentos están haciendo frente a la pandemia. Como bien lo mencionaba Ricardo, existen iniciativas como las de Refugio Casa Frida, como Casa de las Muñecas Tiresias en la Ciudad de México, que brinda acompañamiento a mujeres trans trabajadoras sexuales, y también a la iniciativa que afortunadamente ha tenido una gran respuesta por parte de la ciudadanía y sociedad civil, que es Haciendo Calle, que es justamente este esfuerzo conjunto para poder llevar un poco de despensa, de productos de higiene personal, de material que aminore los riesgos o la reducción de riesgos por contagio de COVID-19 a estas poblaciones que se encuentran en vulnerabilidad. Poblaciones que se encuentran en vulnerabilidad, y decía Geraldina, Fabián, que tú también podrás aportar más datos sobre el tema de esta discriminación laboral. Tú hablabas sobre personas afromexicanas. Tuvimos recientemente en el censo ya una cifra, una radiografía de cuántas personas mexicanas hay. Están ya también reconocidos sus derechos en la Constitución. De repente había como esta esperanza y digamos como este momentum para empezar a hablar de estos temas y para empezar a incorporarlos más en el debate público, pero llegó la COVID y está afectando también a estas poblaciones. Claro, sí, o sea, yo creo que sí es importante también que, vamos, ese rigor analítico también para pensar, como lo mencionan, incluso previo a la misma política pública, el que encontremos mecanismos analíticos en la misma estadística, como lo mencionaban anteriormente, ¿no? Para nombrar las desigualdades, ¿no? Porque pongo un ejemplo, ¿no? Tan solo, digamos, el informe de desarrollo humano, ¿no? Y COVID-19 en México, digamos, desde el Programa de Naciones Unidas, que fue de septiembre, agosto del año pasado, ¿no? Hace un análisis justamente sobre el enfoque, digamos, el impacto diferencial que tiene el COVID, por ejemplo, en el contexto de México, pero carece permanentemente de una perspectiva etnorracial. Entonces, es bien importante que lo pensemos desde ahí. O sea, cuando pensamos incluso, por ejemplo, desigualdad racial, vamos a pensar, ¿no? En el marco, por ejemplo, de los trabajos esenciales. El tema de los trabajos esenciales me parece a mí importantísimo, justamente porque hay ya forma parte del debate público en muchísimos otros contextos donde trabajadoras y trabajadores del trabajo informal o incluso también del trabajo esencial deben de estar en la primera línea, por ejemplo, de vacunación. En muchísimos países forma parte del debate público. Lo importante también aquí es cómo esta idea del trabajo esencial está, digamos, o esa tercerización del trabajo informal, esta uberización del trabajo informal está total y profundamente racializada, y es justamente este trabajo esencial el que está permitiendo, digamos, el confinamiento de unas mayorías, está garantizando, digamos, los inmunoprivilegios de otras mayorías. Entonces, es muy importante que lo pensemos desde ahí. O sea, pongo un ejemplo, tan solo en el contexto, por ejemplo, datos del INEGI del 2018, por ejemplo, ¿no? Tan solo cerca de 40 millones de personas en México no tienen acceso a agua potable, digamos, a lavarse las manos durante 20 segundos, como lo marcan los protocolos de la emergencia sanitaria. 8 millones no tienen acceso a agua potable en sus casas, y esto sin mencionar la calidad del agua, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que pensemos políticas públicas, obviamente, desde un espectro, digamos, diferenciado. Es súper importante eso, ¿no? Yo creo que es central, es vital que lo abordemos desde ahí, ¿no? Pues mira, además de lo que mencionas, Fabián, está también el tema, Ricardo, de la vacunación, y lo de la vacunación de entrada, que te pidan una CURP para el registro,
pues para muchas personas podría verse incluso, podría pensarse que podría ser una barrera de acceso a ese derecho que va a ser la vacuna, y en ese sentido, pues un motivo de discriminación, porque hay personas que no tienen CURP. De ahora en adelante también, Ricardo, vamos a empezar a pensar en el mundo entre los vacunados y los no vacunados, ¿no? Como esta especie de pasaporte de, a mí ya me vacunaron, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Porque sí está ampliando, digamos, unas discusiones en el terreno del combate a la discriminación que no nada más son novedosas, sino son sobre todo preocupantes. Sí, definitivamente estas capas que se van acumulando para la discriminación son muy complejas, ¿no? Y de hecho ya lo empezamos a ver con la estrategia actual que, por ejemplo, sí considera al personal de salud, particularmente personal médico, personal de enfermería, pero no necesariamente otro personal que trabaja en las unidades de salud, como podría ser el caso de las personas que recogen la basura o las personas que están como camilleros, que también tienen una alta exposición al virus, ¿no? Y la verdad es que también hay que reconocer que no se está llegando a todo el mundo. O sea, por ejemplo, mi pareja trabaja en primera línea atendiendo pacientes COVID desde hace ya casi un año y todavía no le toca la vacunación aquí en la Ciudad de México, lo cual pues también nos dice un poco de pues qué tanto podemos llegar realmente a toda la población, debido a que si no estamos llegando a los que están más expuestos, ¿cómo vamos a llegar a aquellas personas que viven, por ejemplo, en la periferia? Aquellas personas que de por sí, desde antes, no tenían acceso a la seguridad social o a ningún tipo de servicio, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ver cómo se sigue debilitando desafortunadamente algunos sistemas de salud, como es el caso, por ejemplo, del INSABI, que es justamente donde más personas de los grupos más vulnerables se atendían anteriormente, ¿no? O sea, un poco volviendo al tema del VIH, pues también vemos el miedo de mucha gente de acercarse a los servicios de salud, o si se acercan a los servicios de salud, muchos de ellos están cerrados, les están mandando las citas hasta dentro de 3 o 4 meses, porque resulta que no hay médicos, no hay laboratorios. Entonces, todos estos problemas que se siguen acumulando, desafortunadamente vamos a ver el impacto, no solamente este año, sino por muchos años en adelante, no solo de lo que nos dure la pandemia, sino pues esto será a mediano o largo plazo, desafortunadamente. A ver, Yalina, y un tono positivo en torno a todo esto, porque en efecto escuchamos solamente retos, escuchamos como digamos estas argumentaciones que asustan y que preocupan, pero no será también un momento para una oportunidad como para poder empezar a explorar, por ejemplo, el tema de la vacunación, ¿no? Estados Unidos, el gobierno y la administración del presidente Biden ya está diciendo que no van a requerir un pasaporte o un documento legal para las personas que se quieran inmunizar allá, que van a vacunar a cualquier persona. Aquí también el gobierno de México ha ofrecido lo mismo para personas migrantes. Digamos que es todo realmente tan oscuro. Hay algunas luces de esperanza y que de la COVID podamos aprender a ser más empáticos, a empezar a ponernos en los zapatos de los demás y entender cómo funciona la discriminación, o es todo de plano, todo está mal. No, yo creo que justo, a ver, un poco lo que hemos dicho todos los que estamos charlando aquí es esta cuestión de las desigualdades que se pusieron sobre la mesa, ¿no? Ya es la pandemia vino a visibilizarlas y a mí me parece que eso es algo bueno en el sentido de que a lo mejor la conversación se puede centrar ahí y podemos no soltarla. No sé si me explico. O sea, una vez que las desigualdades están puestas sobre la mesa y una vez que empezamos a voltear a ver a otros grupos, no necesariamente solamente grupos de atención prioritaria como los llamamos en la Ciudad de México, sino además a otros grupos precarizados, a otras poblaciones que no tienen acceso al agua, como ahorita estaba diciendo Fabián, etcétera. Se sabía, pero no se entendían a lo mejor estos impactos o estas desproporciones, digamos, en lo que significaba el no tener el acceso a agua o el tener un trabajo determinado y lo que implica para una sociedad que esa persona continúe trabajando. Entonces, a mí me parece que este tipo de conversaciones nos plantean retos muy importantes, muy interesantes como sociedad. Por ejemplo, la cuestión de empezar a dar soluciones públicas a problemas públicos. En México estamos acostumbrados a empezar a darle soluciones privadas a los problemas públicos, la educación, el transporte, la salud,
etcétera. Entonces, me parece que esta cuestión nos está colocando otra vez en una situación en donde tenemos que entender que todos y todas estamos enlazados, que si una persona se queda sin trabajo, va a dejarle de pagar a alguien, a algún empleado o algún servicio que estaba consumiendo, y ese empleado o ese servicio va a dejar de tener un ingreso, y eso cómo impacta en el otro. Entonces, me parece que eso es un balance positivo en el sentido de que tenemos una conversación, tenemos este programa en donde estamos hablando de estos temas, ¿no? Por el otro lado, nos preocupa un montón esta cuestión de las vacunas, y quiero aprovechar para decirlo que nos preocupa mucho esto que tú estabas diciendo, como el pasaporte de estoy vacunado y no estoy vacunado, porque de repente se empieza a hablar de esta posibilidad de que privados puedan acceder a la compra de vacunas, y nosotros pues consideramos que esto sería muy peligroso en tanto que empezaría a abrir guetos. No sé, o sea, a lo mejor es muy fatalista, pero ya estamos viviendo en una distopía, y la verdad es que estamos dividiendo a la sociedad en las personas que tenemos el privilegio de quedarnos en casa, y por el otro lado, quien tiene que salir y quien no puede acceder a la vacuna, y quien a lo mejor no puede acceder a la vacuna porque no tiene dinero para pagarla. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿No? Entonces, de repente decimos, pues sí es necesario que haya más servicios, ¿no? Que presten la vacuna, que pongan la vacuna, pero si esto está supeditado a un poder adquisitivo, esta división social se va a profundizar aún más, y entonces vamos a empezar a tener personas precarizadas que no van a tener acceso a la vacuna, y personas privilegiadas, encerradas en sus casas, vacunadas, que no van a querer tener contacto con los infectados, Claro. ¿no? Y eso es a nivel del Estado-nación, porque también estamos empezando a ver una brecha gigantesca entre los países que ya tienen las vacunas, países que como Israel han inmunizado ya casi a la mitad de su población, sin contar a los palestinos, a los que no están inmunizando, pero países como Andorra o Algeria, que apenas han recibido 900 dosis y han vacunado 900 personas, ¿no? Entonces hay también una brecha, a eso yo le he llamado la nueva Guerra Fría. Hacemos una pausa, déjame retomar ahorita esta discusión, hacemos una pausa y regresando después de estamos con el último bloque de la noche, vamos a seguir hablando sobre el mercado laboral y los temas de la COVID-19, cómo está impactando esta pandemia también a los empleos. No te vayas, regresamos después de la pausa, esto es Punto y Contrapunto. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Como hemos hablado ya en varias ocasiones en este programa, una de las peores consecuencias de la pandemia ha sido el desempleo y la precarización laboral. Millones se han tenido que quedar en casa, en muchos casos con bajas de sueldo o teniendo que sumarse a las filas del empleo informal. Además, quienes han padecido COVID-19 también han enfrentado discriminación laboral, en especial los grupos vulnerables como inmigrantes, personas indígenas o personas afrodescendientes. La semana pasada, al revisar el informe El virus de la pandemia realizado por Oxfam, vimos que las mujeres son otro de los grupos más afectados. El 40% de las que tienen un empleo fuera de casa trabajan en los sectores con mayores pérdidas, tales como servicios de alojamiento o de alimentación. Además, el Estado sigue sin brindar espacios y servicio para aligerar la carga que implica el cuidado de las hijas o hijos o de las personas adultas mayores, que generalmente recae sobre ellas, entorpeciendo sus posibilidades de acceder a oportunidades laborales o a educación en el caso de las niñas. Otras poblaciones que han enfrentado el cierre de espacios laborales o dificultades para trabajar están en situaciones de un mayor riesgo, no solo de padecer discriminación, sino que incluso ponen en riesgo su seguridad. Tal es el caso de las y los trabajadores sexuales que se ganan el sustento en la calle, que ya platicábamos con Natalia Lein hoy. Hace unas semanas, la Organización Internacional del Trabajo presentó un nuevo análisis sobre los efectos de la pandemia en el mercado del trabajo. Ahí apuntó que la recuperación económica será en forma de K, es decir, que los sectores y los trabajadores más afectados se quedarán atrás en una carrera contra la desigualdad que parecen perder pues casi siempre. Veamos qué opina la mesa de estos temas. Y empiezo ahora contigo, Ricardo. En el sector de las organizaciones de la sociedad civil también, casi todo el mundo está haciendo un trabajo a distancia. Evidentemente, en estos momentos, cuando antes, por más o menos en la primavera, se empezaban a buscar incluso personas que quisieran trabajar no con un sueldo, sino hacer su servicio social o de voluntarias y demás, pues las conoces en la calle y podías hablarles de tu organización. Y en estos momentos con la pandemia, pues la entrevista es como esta, vía Zoom, y entonces poderle transmitir a una persona joven por qué entrar a trabajar en los temas de derechos sexuales y derechos reproductivos es importante, por qué trabajar en temas de planificación familiar importa,
pues me preocupa que el caso sea que mucha menos gente quiere entrar a hacer trabajo voluntario y que mucha más gente pues diga, no me convenció esto porque ni siquiera tuve ahora sí que la oportunidad de estar frente a Ricardo, que lleva esta organización y que pues quiere que yo entre a trabajarle de gratis, ¿no? Entre otras razones, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué más ves en el tema de la discriminación laboral por la pandemia, en los nuevos retos que está causando la COVID-19? Sí, definitivamente las organizaciones de la sociedad civil es un sector que ha sido muy golpeado por diversos factores en esta pandemia. Por ejemplo, el hecho que hemos arrastrado desde hace un par de años de que desde el gobierno federal y otros gobiernos no ha habido financiamiento para llevar a cabo las acciones, pero ahora también los aportes que mucha gente hacía de su propio bolsillo para las organizaciones y los movimientos, pues también se han visto mermados justamente relacionados con el desempleo, a su vez, de quien aportaba estos fondos. La buena noticia, digamos que tratando de rescatar todo esto, es que pues también muchas organizaciones se han podido reinventar y tratar de dar más servicios, tratar de dar capacitación a través de pues internet, ¿no? O sea, a través de webinarios, a través de entrevistas en línea. Pero, por otro lado, también, como mencionaba Geraldine hace rato, pues esto puede provocar que la brecha de acceso se haga todavía más grande, ¿no? O sea, porque si antes uno podía salir, por ejemplo, a repartir condones afuera de una escuela secundaria, un bachillerato para los chicos y las chicas, pues ahora resulta que eso no lo puedes hacer y ahora los chicos pueden acercarse a la clínica y tampoco los van a atender porque les van a decir que pues, probablemente esa área por no ser prioritaria está cerrada, ¿no? Entonces este tipo de situaciones definitivamente son complejas. Ahora, otro grupo que definitivamente está siendo muy afectado son las y les jóvenes que apenas estaban incorporando al mundo laboral, ¿no? O sea, ante la falta de demanda de nuevos espacios de trabajo, pues mucha gente sale de las universidades o llega a la mayoría de edad y no tiene opciones formales, ¿no? Para integrarse al mercado laboral y pues tiene que integrarse a la parte del mercado informal o regresar o quedarse en las casas de sus familias, lo cual pues obviamente tiene un impacto también en los planes de vida, ¿no? Entonces definitivamente creo que es muy importante que en adelante se tomen mucho más en serio estas situaciones de las políticas públicas que permitan que los jóvenes tengan acceso real a oportunidades laborales que de por sí no estaban bien, pero con la pandemia solamente se ahondó ese déficit. Sí, las personas jóvenes en efecto son de las que más están desde de entrada enfrentando quienes están ingresando a las universidades, por ejemplo, pues en lugar de una ceremonia de inauguración bonita, en lugar de conocer el salón de clases con sus compañeras y compañeros, en lugar de ir a tomar una clase con Geraldina la Ibero y que se hayan metido a esa clase porque querían tomar una clase con ella, pues de repente tienen que ver a Geraldina a lo mejor todavía en pijama desde su casa. Me estoy hablando de mí mismo, ¿verdad? Que de repente estoy dando clases desde mi casa en pijama. Pero la verdad es que se ha generado toda una serie de retos también, Fabián, en el tema del mercado laboral, ¿no? Porque tu entrevista de trabajo de repente entonces también es así, como ahorita, a distancia, tus condiciones laborales y básicamente lo que negocias, tu salario, tus vacaciones y demás, cuando puedes negociar incluso, pues van a tener que ser así, ¿no? Y esto está afectando sin duda a muchas personas jóvenes. El presidente López Obrador hablaba recientemente en este segundo mensaje que dio desde que dio positivo a COVID, dijo que en diciembre se perdieron empleos, pero que en enero empiezan a recuperarse. Pero también la pregunta es qué tipo de empleos, qué tipo de mercado laboral vamos a tener a partir de esta COVID-19, si van a ser o no empleos más precarios, si van a ser empleos con seguridad social o no. Sí, no, en general, o sea, yo creo que como lo estuvimos comentando anteriormente, ¿no? Creo definitivamente que se ha venido a agudizar o a ensanchar justamente, ¿no? Modelos de desigualdad y esquemas de precarización laboral, ¿no? Incluso, o sea, cuando estamos viendo los aparentes ofertas de recuperación económica, pues obviamente estamos viendo que hay un proceso, se viene un proceso. Yo creo que ni siquiera todavía hemos alcanzado a experimentar la crisis como tal. Creo que vamos a empezar a experimentar los efectos de la crisis probablemente en el 2021, la crisis económica, es decir, en términos de precarización laboral, en términos de desmantelamiento de sistemas de jubilación, en términos de prestaciones, etcétera. Y creo que está pasando en muchos lugares. Por ejemplo, lo platicaba con un compañero de Costa Rica, ¿no? Es decir,
el tema del teletrabajo, el trabajo a distancia, se está volviendo una coartada, se está instrumentalizando, digamos, para quitarle cierto tipo de responsabilidades al empleador, a la empleadora, ¿no? Es decir, está permitiendo, está legitimando formas de precarización laboral. Entonces, creo que incluso es una oportunidad para que pensemos muchas cosas, lo decían anteriormente en el bloque anterior, es una oportunidad para que pensemos muchas cosas que sencillamente no pueden funcionar. O sea, es un tanto paradójico que incluso figuras, ¿no? Digamos, que eran paladines de los modelos de privatización, por ejemplo, se me ocurre el presidente Macron en Francia, ¿no? Estén diciendo, no podemos seguir manteniendo, no podemos, digamos, pensar la salud, ¿no? Como un asunto de mercado, tenemos que pensarlo, digamos, como un asunto de salud, un derecho universal. Entonces, creo que concretamente en el contexto de México, ¿no? Es decir, el tema del desmantelamiento del sistema de jubilaciones y pensiones, ¿no? La precarización laboral, el tema también definitivamente de privatización del sector salud, es decir, es importante, creo que la crisis nos está permitiendo en un ejercicio de imaginación política poner de relieve cosas definitivamente que son urgentes, que son importantes. O sea, teníamos hasta no hace mucho, ¿no? Uno de los ingresos salariales más bajos de la región, ¿no? Es decir, no hace tanto, ¿no? Es decir, o sea, comparable con Haití, me explico. Entonces, creo que es preocupante. Lo mismo el tema de pensar políticas públicas orientadas definitivamente a ese 56% de la población que trabaja en la economía informal. Creo que eso es determinante. Así es. Geraldine, nos queda realmente poco tiempo, entonces quisiera pedirles un poco de brevedad, porque lamentablemente el tiempo en televisión vuela. Pero, Geraldine, en primer lugar, ustedes en COPRED reciben siempre quejas de la población en general por motivos de discriminación. COPRED ha empujado campañas como no a los despidos por embarazos. ¿Cómo están viendo ahorita estos temas de discriminación por empleo por el tema de COVID? Estamos recibiendo muchas denuncias, de hecho, voy a usar tu programa para hacer el comercial. Si son discriminados en su empleo en la Ciudad de México, pueden denunciar en el COPRED, pueden acceder a los teléfonos a través de mis redes sociales que están poniendo aquí abajo para no hacer el comercial largo. Estamos recibiendo muchas denuncias. El año pasado cerramos con cerca de 160 casos relacionados por COVID. Entre ellos, algunos eran relacionados con tiendas de autoservicio, con estas medidas que pusieron de ingreso, pero todo lo demás tiene que ver con discriminación por COVID en el empleo. Despidos injustificados, despido por embarazo, por ejemplo, se utiliza de pretexto la COVID para despedir a una mujer que está embarazada, para decirle que la van a cuidar. Lo mismo sucede con otras personas con comorbilidades, por ejemplo. Pero también lo que decías tú hace un rato, el tema del estigma, ¿no? Está pesando ya de repente este estigma de tener o haber tenido COVID en el empleo. Y entonces me parece que de repente empieza a funcionar. Yo lo quería platicar un poco también con Ricardo sobre el tema de VIH, aprender cómo se manejó, cómo se desarrolló, digamos, esta discriminación por VIH, porque estamos viendo escenarios parecidos, digamos, a lo que estaba sucediendo en un principio con la discriminación por VIH, con el estigma de VIH o con el estigma asociado, por ejemplo, a la orientación sexual de una persona, a presumir que tiene VIH, y esto lo estamos viendo con la racialización, por ejemplo, ¿no? En el tema de COVID. Entonces, sí estamos viendo todo esto. Dentro de 15 días vamos a dar nuestro informe de atención de COPRED. Vamos a hacer toda la relación sobre los casos que estamos recibiendo. Acabamos de publicar una guía para no discriminar en el empleo, y bueno, pues también la pueden consultar, y ya aquí la dejo para dejar a mis compañeros hablar. Te prometo que vamos a darle difusión a esa guía de no discriminación en el empleo, que uno que lo mencionas. Y finalmente, Natalia, ¿con qué nos quedamos? Tú ya hablabas un poco sobre los problemas para las personas trabajadoras sexuales, que ahora se magnifican con COVID por una merma en sus ingresos, porque la gente en efecto ahorita pues tampoco está saliendo a la calle y que de repente tienen que encontrar otras fuentes de empleo, ¿no? ¿Cómo están viviendo el tema de discriminación? ¿Qué más ves en el tema de discriminación laboral? Así es. Bueno, ya vimos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Secretaría de Economía ya habían estimado desde el año pasado que iba a haber un incremento en la economía informal, ¿no? Que más mexicanos y mexicanas iban a formar parte de actividades informales. Y en el caso de las personas LGBT, creo que se ha logrado de alguna manera poder hacer esfuerzos para el autoempleo. A mí hay dos temas que me preocupan. Uno que tiene que ver con el tema de la brecha digital, es decir, del uso de las tecnologías y las herramientas digitales que puedan ayudar a otras personas a buscar ayuda en términos de la salud mental, que es otro tema que me parece súper importante en las poblaciones
de atención prioritaria, ¿no? Oye, la salud mental en todo mundo, porque esto nos está afectando a todos, que todo mundo debería ir a terapia, pero bueno. Totalmente. Y justo creo que ahí yo no sería como tan pesimista y pensaría que a pesar de que si bien es cierto que el COVID-19 ha venido a reforzar las brechas de desigualdad, también ha logrado dejar entrever iniciativas ciudadanas. Aquí les queremos compartir que desde el Centro de Apoyo a las Identidades Trans hemos logrado articular esfuerzos con activistas, con personas de la ciudadanía en general que han logrado donar o que nos han echado la mano, porque nosotras en todo este periodo del semáforo rojo no hemos dejado de repartir despensas, de compartir apoyos e insumos de prevención para las compañeras trabajadoras sexuales. Y entonces sí encontramos que hay voluntad por parte de la ciudadanía. Creo que ese es un esfuerzo que se está generando y que también hemos buscado otras herramientas como lo pueden ser el acompañamiento psicológico, terapéutico en línea, ¿no? Hay organizaciones como la Asociación por las Infancias Transgénero, Trans Pride World y otras organizaciones LGBT que han buscado justamente acompañar de manera telefónica o por videollamada a los jóvenes y jóvenes que ahorita están teniendo impactos en su salud mental. Entonces creo que vamos tratando de articular esfuerzos cada uno y cada una y por supuesto nunca invisibilizar la responsabilidad del Estado y de los sistemas de impartición de justicia en este proceso. Pues también le daremos mucho eco en redes sociales a estas iniciativas. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche. Déjenme hacer una pausa, no se vayan todavía. Vamos a regresar con la paparrucha de la noche y para despedirnos de los panelistas de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso ya para irnos con la paparrucha de esta noche. La realidad superó a la ficción. Con 10 millones de personas vacunadas, el Reino Unido es uno de los países que encabezan el número de inmunizaciones en el mundo. Para diseñar su estrategia de vacunación, las autoridades sanitarias de ese país no solamente tomaron en cuenta la ciencia, sino también las películas. Así como lo oyes, durante una entrevista por televisión, el secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, contó que para diseñar su plan de vacunación tomó algunas ideas de la película Contagio. Estrenada hace 10 años, esta película estadounidense trata precisamente sobre una pandemia causada por un virus originado en Asia. Y aunque el secretario de Salud británico admitió que el cine fue su principal fuente de inspiración, sí dijo que la película le mostró la magnitud de la lucha mundial por adquirir vacunas, así como la importancia de anticiparse. Según Hancock, a partir del filme puede notar que el momento de mayor estrés en torno a la vacunación no es durante su aplicación, sino es cuando es aprobada y cuando comienza la discusión sobre el orden y las prioridades de a quién inmunizar, mismo que estamos viendo ahorita en México. Y es que en esta realidad distópica que estamos viviendo no es de sorprender que lo que hace un año nos parecía una descabellada posibilidad pues sea parte de nuestra vida diaria. Como por ejemplo, usar cubrebocas todo el tiempo si estás fuera de casa. Cuídate, por favor, y cuida a los demás. Si tú eres fan del americano y vas a celebrar este fin de semana con la NFL, que sea en casa con medidas sanitarias. Recuerda, si vas a salir, usa un cubrebocas como este de tela que me regaló mi amiga Paola Piñera, pero que también protege. Cuídate, gracias por habernos acompañado, Geraldine. Gracias, Fabián. Gracias, Natalia. Y muchas gracias también a ti, Ricardo. Nos vemos pronto por acá. Nos vemos el domingo en la mesa de Sin Filtro. Y nos vemos el lunes de regreso a Un Punto y Contrapunto. Por lo pronto, cuídate, cuida a quien más quieres. Nos vemos el lunes. Descansa.